Claramente, si nosotros empezamos a trabajar sobre sí mismos, podemos empezar a indagar sobre lo que es la muerte y la vida y descubrir la cruda realidad de estas existencias sucesivas, que se ha hablado mucho de ello, pero pues claro, son solamente teorías, ya es trabajo de cada uno de nosotros y verificar nuestras existencias pasadas y que desde hace mucho tiempo venimos siempre repitiendo las mismas cosas. Entonces la vida de cada uno de nosotros es siempre la misma, repitiéndose a través de todos los siglos que han pasado y los que vienen, si no hacemos el esfuerzo por modificar. Resulta que todo esto se conocía. Antiguamente todavía la sabiduría estaba muy pura, pero lastimosamente a medida que se degenera la raza, todo este recuerdo se va borrando y todas estas enseñanzas también se van perdiendo. Entonces se sabía que nosotros incluso nacíamos debajo de nuestra simiente, o sea, debajo de nuestros descendientes podíamos nosotros retornar, sean nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Ya hoy en día, pues todo este conocimiento se ha perdido debido pues a toda la materialidad que tenemos, a toda esta inconsciencia. Bueno, nosotros incluso podemos relacionar la existencia, la vida de cada uno de nosotros como si fuera una película, porque sabemos que una película se compone por diferentes escenas, unas trágicas, unas alegres, otras cómicas, otras buenas, malas, en fin, son puras escenas y así es como debemos aprender a verlas, porque todas son pasajeras, pero resulta que estas escenas vienen repitiéndose, como lo he hablado pues anteriormente, hace muchísimo tiempo. Para que hayan escenas deben haber unos actores que son los que protagonizan esas escenas. Entonces podemos poner ejemplos, escenas de celos amorosos, de conflictos de pareja. Entonces, ¿quiénes son los que ocasionan ese tipo de escenas? Entonces sabemos que son los yoes del apego, que se hacen alianzas con el yo de los celos. Entonces podemos ver como un grupo de yoes interviniendo en una escena. Entonces, nosotros protestamos contra la vida porque nuestras parejas son infieles con nosotros, pero entonces estamos hipnotizados con lo que está pasando afuera y no nos atrevemos a descubrir que el origen de esas escenas proviene de adentro de cada uno de nosotros. Entonces, nos toca ir a revisar cuáles son los actores, en este caso por ejemplo, las escenas de celos. El celoso, el desconfiado, el conflictivo, el posesivo, el tirano. Entonces es lógico que si nosotros hacemos ese esfuerzo por descubrir los yoes que intervienen en cada escena, los comprendemos y los eliminamos por simple lógica y consecuencia, entonces las escenas concluyen. Entonces, como ya no hay un actor que actúe en tales escenas, entonces ya lógicamente no vamos a pasar por ese tipo de circunstancias de conflictos amorosos. Ese es el modo por el cual nosotros cambiaríamos, reemplazaríamos esas escenas dolorosas. ¿Listo? Si no hacemos ese esfuerzo, entonces ese mismo papel se va a seguir repitiendo existencia tras existencia, porque la repetición de todos estos dramas es algo fundamental en la ley de recurrencia. Inclusive la palabra recurrencia tiene re de repetir, repetir y repetir. Entonces en cada nueva existencia se van a repetir siempre esas mismas circunstancias. Entonces ahí está, digamos, el gran objetivo en cada nueva existencia, ir a investigar cada uno de esos actores, porque claramente están en el campo de los celos amorosos, como también encontramos en el campo de los negocios, de los conflictos, peleas por intereses, por plata, por terrenos, y esta ley opera matemáticamente. Entonces, si por ejemplo en el caso de los conflictos amorosos o de las aventuras amorosas, nosotros tuvimos una aventura a los 20 años, en la próxima existencia, más o menos a la misma edad correspondiente, se va a volver a repetir esa aventura.
¿Por qué se da? Porque entonces se creó ese yo sentimental, ese yo amoroso, ese yo novio. Se creó tanto en, digámoslo, en mí como en la pareja que tuve. Entonces, en cada nueva existencia, telepáticamente estos yo se buscan para volver a repetir las mismas cosas. Y en el caso de las peleas, de los conflictos económicos, sucede exactamente igual. Un momentico, yo cuelgo esta llamada. Bueno, entonces es eso. Si hay peleas por bienes raíces, un robo, una estafa, entonces como lo decía ahora, matemáticamente a la edad correspondiente, entonces van a suceder los mismos hechos. Entonces, observando este punto, nos podemos dar cuenta que dentro de cada uno de nosotros, en nuestra psicología, tenemos cantidad de compromisos, unos pues, de diferentes magnitudes, unos buenos, otros no tan buenos. El caso es que ellos se cumplen sí o sí, a menos pues que hagamos el esfuerzo por empezar a observar nuestra psicología. Si no lo hacemos, entonces ellos van a irse cumpliendo poco a poco. Entonces, dentro de cada uno de nosotros viven todo ese tipo de personajes llenos de compromisos. ¿Listo? Podemos ver el caso, digamos, del yo de la ludopatía o del juego. Entonces, siempre va a vivir sumergido en apuestas, en juegos de azar, en casinos, hasta el día que decida cambiar esa película. ¿Listo? Esas escenas. Lo mismo el que es un ladrón. Dentro de su psicología siempre va a tener ese impulso de robar porque carga, sí, ese deseo, esa cueva de ladrones que llaman, que siempre lo va a incitar a robar de cualquier manera, pero eso se va cumpliendo fatalmente. El lujurioso siempre va a estar metido en los círculos de la lujuria, en burdeles, sí, mm, en adulterios, en todo lo que tiene que ver pues, con la lujuria. Y así fatalmente todos esos compromisos se van cumpliendo. Entonces lo más triste es que nosotros ignoramos todo esto, pues nuestra mente es muy limitada, el intelecto es demasiado limitado y simplemente cuando nos traen estas enseñanzas pues nos limitamos a no creer. Quizás también hay gravedad en eso porque pues ese mismo intelectualismo también se puede dar por recurrencia. Entonces nos toca hacer una revolución muy fuerte para poder nosotros combatir todos esos compromisos que se van cumpliendo diariamente. Entonces, así como cada nueva existencia es repetición de la anterior, con pues sumándole las consecuencias, todos los días repetimos las mismas cosas. Entonces, un día es el resumen de toda la vida. En cada nuevo día repetimos los mismos pensamientos, los mismos deseos, las mismas palabras, las mismas acciones. Entonces, lo bueno de todo esto es que si nosotros nos hacemos el esfuerzo o el superesfuerzo por empezar a trabajar nuestra psicología, aquí y ahora podemos empezar a confrontar todos estos compromisos, ¿listo? Ignorando la razón. Simplemente es empezar a observar, que sabemos que la observación es una facultad de la conciencia que está muy por encima del razonamiento y del intelecto, y empezar nosotros a desviar pues esos destinos que probablemente son muy fatales y que son desagradables sí o sí. Entonces, bueno, todo esto nos sucede así queramos o no queramos. Nosotros somos, desde que estemos en ignorancia, pues vamos a ser víctimas de la circunstancia. Simplemente todo nos sucede así como cuando llueve. Como lo decía, pues somos víctimas de las circunstancias. Todo esto se da de manera mecánica. Nosotros venimos siendo como una especie de marioneta que simplemente le servimos de intereses a esos personajes con compromisos que todos llevamos dentro. Entonces, bueno, nosotros quisiéramos hacer a veces algo, pero eh, esos mismos yoes se encargan, digamos, de hartarnos, de llenarnos de pereza. Entonces la recurrencia nos toca estarla enfrentando de instante en instante para no abandonar el trabajo. Entonces, para poder salir de todo ese infortunio, de toda esa desgracia, es necesario ponerle seriedad a lo que es
la muerte psicológica. Porque solamente con la muerte adviene lo nuevo. Si nosotros no morimos psicológicamente, entonces volvemos siempre a lo mismo. No va a haber nada nuevo, pues porque ya nuestros yoes nos tienen programada la vida. Entonces, por eso hay bastante sabiduría en esta frase que nos dice que solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, pues la planta no nace. Nada nuevo puede nacer si no aprendemos a morir en sí mismos. Por eso es que el despertar de la conciencia solo se da a través de la muerte. Si nosotros entonces aprendemos a morir seriamente, nosotros vamos a poder empezar a experimentar lo que es verdadera libertad, incluso verdadera felicidad, porque estos son virtudes de la conciencia que se encuentra pues dormida en estos momentos debido a esa cantidad de programas psicológicos que tenemos, debido a la cantidad de yoes que nosotros tenemos. Eso sería todo por ahora, compañeros. Luis, Canda por ahí, ya terminé. Ay, yo hablando solo. Sí, está bien. Listo, Cristian, muy bien. Vamos a ver unos detallitos sobre retorno y recurrencia. Bueno, estas son dos leyes que marcan a una persona. Bueno, son 48 leyes, pero bueno, acá estudiamos dos que marcan a una persona desde mucho, mucho antes de nacer. En el diseño electropsíquico queda ya marcada las recurrencias de la persona. Hay unas que quedan guardadas, la mayor cantidad de recurrencias quedan guardadas, pero vienen las de la cuota de la existencia. Entonces, la recurrencia es la cantidad de veces que debe manifestarse cada yo en la otra existencia. La ira, cuántas veces se va a manifestar, eso ya está programado, el miedo, bueno, todo. A nivel personal, psicológico en los 5 centros. Y a nivel físico, la recurrencia en relación a los demás. Entonces, y tenemos recurrencias con la naturaleza, porque una persona dice, bueno, pero también tiene recurrencia con el perro, con los gatos. Bueno, depende del lugar donde va a vivir, el ambiente, las circunstancias. Ahí está programada su nueva existencia, sus nuevas recurrencias. Entonces, las personas dicen, bueno, yo me voy a formar como profesional, voy a estudiar una carrera, sus proyectos de vida, ¿no? Desde niño, desde joven, desde que está estudiando, tiene sus planes a futuro. Pero lo que esa persona no cuenta es que el futuro no existe. Lo que existe es la repetición de la recurrencia. Eso es lo que existe. A eso le llaman futuro. Pero futuro no hay. Ahí es un programa marcado desde antes de nacer. Entonces, el que va a ser zapatero va a ser zapatero, el que va a ser biólogo va a ser biólogo, el que va a ser ingeniero será ingeniero. El yo ingeniero, ojo, porque yo no estoy hablando de conciencia, porque las personas como tienen ese concepto de clase, entonces creen que porque estudiaron son mejores. Resulta que eso es un programa. Está programada la personalidad para ser ama de casa, para ser arquitecto, abogado, bueno, el yo abogado, el yo arquitecto, el yo ingeniero. ¿Por qué no podemos hablar de verdadera ingeniería? La verdadera ingeniería la manejan los dioses. Aquí hablamos de el desarrollo intelectual del yo ingeniero, o del yo arquitecto, o del yo mecánico, bueno, a lo que venga la persona ya programada. Inclusive viene programado para ser un pordiosero. La recurrencia le marca que va a ser pordiosero. Nosotros somos actores con papeles distintos
que venimos a cumplir en la existencia. Esa es la cruda realidad de todo esto. Entonces ese famoso futuro no existe. De que yo me propuse que iba a ser médico y lo logré, estudié, me esforcé y ahora soy médico. Sí, eso estaba dentro del programa. Y lo presintió hace años, desde niño o de adolescente, presintió que debía meterse por ahí. Y por eso se dio, pero eso no quiere decir que tomó la decisión. Que no, que yo quería una pareja que no fuera de estos latinos tercermundistas, y entonces la chica se fue para Londres, por allá, o para Estados Unidos, que quería una pareja superior. Eso ya estaba programado, no se preocupe, estaba cumpliendo el programa. Eso no son decisiones que tomó. La otra también tomó la misma decisión, pero es que a la otra sí no le correspondía irse para Inglaterra. Esa sí tenía que quedarse aquí en el país. A esa no le salieron los papeles, la visa. No podía ir, porque la recurrencia no está programada para vivir por allá. En cambio, la otra sí tenía que de un país a otro. Entonces tenemos enormes cantidades de conceptos acerca de nuestra vida y creemos que podemos hacer cuando nunca podemos hacer nada. Como dormidos. Para hacer algo, para cambiar algo de la vida, habría que despertar. Pero una persona que está en su oficina todos los días encerrado, creyendo que está haciendo cosas nuevas, creyendo que está proyectando un futuro mejor, eso ya está programado. Fulano quiere ser rico. No, hay un programa, una recurrencia y un karma que dice, usted no se va a ganar más de tanto dinero mensual. No se va a ganar más, así haga lo que haga, no se va a ganar más. Está programado. Entonces, lamentablemente, pues la gente vive ilusionada, vive fantaseando, proyectando cosas, pero la recurrencia es la que marca la vida, las leyes, el karma. Cuando la recurrencia baja, porque la recurrencia baja desde el plano causal o el plano mental hasta el físico, los yoes se comunican telepáticamente mucho antes de que llegue al físico y se programan. Van a tener un conflicto, una pelea. Eso primero se da en los planos superiores y luego se encuentran las personas en el físico y se da la recurrencia. Si es una recurrencia de pareja, se mueve una lujuria muy fuerte y se van a encontrar y se van a enamorar con el yo enamorado, no con la conciencia, con el yo enamorado. Y van a vivir lo que tengan que vivir. Si la recurrencia marca 5 años, 5 años van a vivir. No se van a separar ni antes ni después. En 5 años se acaba la recurrencia y se da la separación. Como hay recurrencias que pueden durar 30 años. Entonces la persona muchas veces tiene una pareja muy negativa, muy malosa, muy degenerada y quiere separarse, pero la recurrencia no le permite. Debe quedarse ahí. Tiene que vivir con esa persona el tiempo que marca la recurrencia. 5 años, 4 años, 10 años, lo que sea. Que va a sufrir, sí, pero eso también está marcado dentro de la ley, porque la otra persona tiene derecho a cobrarle. Hay una íntima relación entre la recurrencia y el karma. Entonces, esos planes futuristas, esas proyecciones, esas ideologías que nos han metido de salir adelante, de ser alguien en la vida, de estudiar, todo eso no cabe dentro de la realidad. La realidad es una cosa y los ordenamientos sociales, las buenas intenciones y el querer ser lo que uno considera, eso no cabe, porque hay unos programas, hay unas leyes que hay que cumplir.
obligatoriamente, a menos que la persona llegue al conocimiento y quiera salirse de ahí. Ya eso es otra cosa. Pero mientras no tenga el conocimiento y no trabaje lo que hay que trabajar, mate los yoes que hay que matar y no pague los karmas que hay que pagar, no puede salir. Que llega una chica por recurrencia y el otro está trabajando y esa chica tiene derecho a reclamar sus 10 prácticas de sexo, pero el que está trabajando no puede adulterar porque, bueno, se lo sacan del conocimiento. ¿Qué hay que hacer? Hay que negociar esa recurrencia. A esa chica hay que ponerle a alguien que lo reemplace a uno. Por ejemplo, a esa chica hay que ponerle una pareja que le cumpla sus 10 prácticas de sexo, que le pague su placer que ella necesita, pues los yoes de ella necesitan. Y la persona que no se sale de esa recurrencia tiene que pagar todo ese proceso, porque eso vale. Los señores de la ley tienen que cambiar las fichas, tienen que organizar otra vez el orden, porque alguien se está saliendo de la norma, entonces tienen que compensar una cosa con otra. Entonces deben buscar a un personaje que cumpla ese papel con esa chica para poder dejar libre a la persona que está buscando su autorrealización. Entonces tenemos cantidades y cantidades de recurrencia por resolver. Recurrencia de muerte, de parejas, recurrencias de conflictos, pleitos económicos. Bueno, tenemos recurrencias de toda clase. Las que están programadas en esta existencia y las que están guardadas, porque hay otras recurrencias que están guardadas y que van a abrir, van a soltar más adelante. Entonces eso de que no es que me llegó una recurrencia y que veamos eso como algo espectacular, como algo que solo le pasa a uno, no, a todos nos pasa. Son quién sabe cuántas recurrencias estén programadas en toda la obra, pueden ser 100, 200, 500, 1000 recurrencias, no se sabe. Ustedes ven, por ejemplo, las recurrencias repitiéndose hasta en la involución. Que me liberé de tal pareja. Imagínense, se la encuentran en las infradimensiones, ahí el palomo persiguiendo a la paloma y picoteándole la cabeza. Esas eran parejas cuando tenían cuerpos humanos y se está repitiendo la recurrencia hasta en la involución. Imagínense, entonces esto es una cosa perpetua que hasta que no se libere la chispa, así sea las malas en la involución, no se acaba la recurrencia. Esto es un ciclo mecánico que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, el problema es que si la persona, por ejemplo, tiene 500 veces recurrencia con el yo de la ira, por el impulso de la vuelta, sube a 520, 530. Siempre aumenta las recurrencias. Se mete en cosas que no debe y crea una nueva recurrencia. Entonces nosotros en lugar de disminuir las recurrencias, las aumentamos existencia tras existencia, o sea, nos ligamos más con todo y con todos. Entonces tenemos unas cargas, unas mezclas terribles que hay que resolver. Sí, no nos damos cuenta, pero esa es la cruda realidad de la vida. Una persona está programada para durar en una empresa 20 años y ahí queda metida 20 años trabajando. Esa es la recurrencia que tiene con el dueño de la empresa, con los compañeros de trabajo, bueno, todo lo que arma la ley antes de que, imagínense, eso se da en el tercer juicio antes de morir la persona en la asistencia pasada. Ahí se da el programa, imagínense. Y vean que el niño nace y llora con todas las fuerzas de su alma porque el niño está despierto y sabe todo lo que le toca vivir. Todo lo que le toca cumplir a ese niño lo sabe. Algunos no lloran, son un poquito más valientes,
pero la mayoría de niños sí lloran. Entonces nosotros tenemos marcado el día, la hora, el minuto y hasta el segundo, donde nos vamos a ir del conocimiento. Eso ya está programado. Entonces hay que trascender ese programa, ¿no? Que llega la persona al conocimiento, le sueltan una recurrencia, ¿la puede trascender? Claro, si trabaja todo lo trasciende, que para eso es el conocimiento. Entonces, esa es la cruda realidad de la vida de todo mundo. Cuando creen que hacen, pero nada pueden hacer. La vida es la vida mecánica, la misma sociedad tiene sus recurrencias, hay recurrencias familiares, lo mismo que el karma, ¿no? Recurrencias de países, inclusive recurrencias de planetas. Entonces esa es la maquinaria del universo. Lamentablemente pues así funciona la máquina universal y nosotros simplemente somos engranajes de esa máquina, cumpliendo los compromisos que están programados y no podemos hacer nada a menos que tengamos el conocimiento. De resto no se puede hacer nada, no hay forma. Que ese pordiosero va a durar ahí 30 años, nada ni nadie lo va a sacar. Él no va a querer salir o no va a tener la fuerza para salir porque lo que marca es, el destino lo marca la recurrencia. Bueno, veamos el retorno. El retorno, todo retorna a su punto de partida. Es una vuelta. Dentro de esa vuelta se da la recurrencia. Entonces el niño nace y retorna nuevamente a una nueva matriz, a un nuevo cuerpo, y está programado su retorno, y dentro de ese retorno está programada la recurrencia del niño o de la persona. Entonces todo retorna al punto de partida. Ustedes le dan un arrancón, un rabionón, dan una vuelta y luego regresan al punto de partida, que están calmados. Empiezan de una calma, dan una vuelta y regresan otra vez a la calma. No pueden durar todo el día rabiosos, ni todo el mes, ni todo el año. Es un retorno. Hay que estudiar el retorno que está unido a la recurrencia. Estas dos leyes son hermanas. Entonces todo retorna, todo da un giro y en ese giro está la recurrencia. ¿Sí? Da la vuelta. Luego se guarda y luego vuelve y empieza en otro retorno con otra recurrencia. O sea, en otra salida de la ira con todos los efectos que trae en el desarrollo de la misma recurrencia de esa ira. Lo mismo la lujuria, lo mismo, todos los yoes son recurrentes y retornables. ¿Sí? Retornan a la nueva existencia y vuelven y repiten lo mismo. Hay recurrencias que pueden saltarse, ¿no? No necesariamente son rígidas, implacables, no. Porque en el caso mío, con Ronald, un compañero, no nos veíamos desde hace 5.000 años que estuvimos en Egipto como compañeros de obra, compañeros de vida, y nos volvimos a encontrar en esta existencia. O sea que hay recurrencias que son cambiables, no todas, la gran mayoría no, pero sí algunas se modifican y eso lo decide la ley, ¿no? Uno no decide nada. Entonces salgámonos de los conceptos de que nosotros somos dueños de nuestro destino, que nosotros tenemos capacidad de decisión, tenemos un pequeño margen de libre albedrío, pero lamentablemente ese margen de libre albedrío lo usamos para alimentar más o crear más recurrencias, para crear más yoes o desarrollar más yoes, y nos enredamos más, porque ese libre albedrío lo utiliza es el yo. Ahora nosotros usamos ese libre albedrío, o la conciencia usa ese libre albedrío para autorrealizarse, ¿no? Entonces ya la cosa cambia, porque ya estamos con un enfoque diferente. Pero mientras la persona no comprenda esto, seguirá creyendo que está fabricando un futuro, que va a lograr unos objetivos, y eso no se va a dar. Por eso
a una persona, alguien que tenga alguien de clarividencia, le mira la recurrencia que tiene marcada en la vida. Y le dice, usted se va a casar con una persona así o así, pero porque está mirando la recurrencia. No es porque sea algo tan espectacular, no. Simplemente me está mirando el diseño electropsíquico que la persona tiene y le dice, usted va a tener este problema, usted va a tener una situación complicada, va a ir a la cárcel, bueno, todo lo que esté ahí en el diseño. Entonces, no hay que uno dejarse deslumbrar por alguien que tenga cierta capacidad psíquica. No, son cosas que no tienen mayor importancia. Entonces, comprender esto de la recurrencia es importante. Nosotros van a llegar muchas recurrencias y hay que aprender a trascenderlas para poder avanzar en la obra como debe ser, ¿no? Bueno, ese es el retorno y la recurrencia. Creo que con esto complementamos un poquito más este tema, ¿no? Bueno, por aquí Adán. No, solo iba a hacer un comentario. Si esos clarividentes, en su mayoría sí son muy ásperos, son nirvanas, porque por ejemplo, mi hermana es peluquera. Bueno, no peluquera, es estilista. Y llegó una vez una señora y la miró a los ojos y bueno, le dijo unas vainas sobre el hijo de ella. Y le dijo que yo también le dijo una manada de vainas sobre mí. Y eso es brujería, porque uno queda como, si uno no tiene este conocimiento, uno queda por allá atado a unas fuerzas místicas, miedosas, paranoicas. Pero sí tienen una clarividencia bien profunda. Sí, uno encuentra personas de muchas clases, ¿no? Pero mientras uno no se abra, eso no lo afecta a uno. Mientras uno no se deje llevar de... Aquí vinimos fue a tener seguridad en sí mismo, no andar sometidos a los supuestos superpoderes, no dejarse impresionar, porque como No, como la gente no conoce, se deja impresionar fácilmente sí, de claro. alguien y, Uno y dice, uno no, eso se lo desconfía. inventó, acá se lo inventó. Sino Sí, a que sí, veces, fue una vez que estaba por allá en un bosque y sí, estaba muy drogado y casi me tiró a un río. O sea, como casi me... bueno, de todas maneras, las recurrencias de los yoes están programadas también. Hay que trabajar, hay que pagar el karma para que pueda la persona no tener que pasar por o seguir pasando por una recurrencia determinada. Bueno, Carla. Sí, Luis, tengo una pregunta referente a las recurrencias. Las recurrencias, bueno, se presentan en nosotros, y bueno, nosotros creamos las recurrencias cuando estamos ahí distraídos y eso, pero si, por ejemplo, dentro de esa distracción le causó un accidente a alguien, ¿esa era recurrencia de esa persona o uno puede crearle también una recurrencia a otra persona? Sí, el proceso de los accidentes, la ley de accidentes, crea nuevas recurrencias con ese accidente porque se programa otra vez un nuevo evento en la psiquis de la persona. Y que uno le cree recurrencias a otro o que meta a otro en una recurrencia, también se puede dar. Porque es que, mira, una vez por allá me estaban diciendo, mire, si una persona tiene sexo con una prostituta y esa prostituta no estaba programada dentro de la existencia, esa prostituta ya va a ser parte de la recurrencia de esa persona. O sea, ya va a ser, inclusive va a ser parte de la familia, porque ahí viene un nuevo ligue sexual. Entonces se amplían los compromisos familiares con esa persona. Y si la persona se empieza juiciosa a trabajar, a crear los cuerpos, empieza a desligarse genéticamente de las personas,
con las que está ligado sexualmente, por lo tanto desaparece la recurrencia, ¿no? Que son las más fuertes, las ligues sexuales. Esas son recurrencias muy, muy intensas, muy fuertes. Entonces se desliga. Pero mientras no trabaje lo que hay que trabajar y mate los yoes que hay que matar, pues no se puede desligar. Seguirá repitiéndose todo otra vez. Bueno, si llega una pareja al conocimiento recurrente, esa recurrencia, esa pareja la puede volver una pareja para la obra. Claro, los dos deben querer trabajar. Si uno de los dos, que es lo normal, uno de los dos no quiere trabajar, el que quiere trabajar se da la separación, ordenan la separación y le ponen a la persona que quiere trabajar a alguien que sí verdaderamente valore, aprecie el conocimiento. Eso se ha dado, ¿no? Entonces tampoco se puede separar uno simplemente porque quiere. No porque si se separa y no hay orden de separación, le meten un karma de adulterio. Bueno, Cristian. Bueno, Luisca, con respecto a ese tema de la pareja en el conocimiento, entonces uno puede por repitiendo la misma pareja, pero está abierta la posibilidad, si ambos están trabajando juiciosos, de modificar y hacer mejor las cosas en esta nueva existencia, autorrealizarse inclusive. Obviamente que sí. Sí se puede, pero lógico, el ser es el que decide, ¿no? Claro. Porque aquí hay parejas que han logrado, pues, lo que pasa es que la recurrencia de pareja es algo complicado porque como, supongamos, en esa relación ya hay programadas, por decir algo, 500 peleas. Entonces la pareja va con 100 peleas, le faltan 400, pero quiere hacer la obra. Ahora le toca enfrentarse a 400 peleas recurrentes. Y sin hablar de la lujuria y todo lo que conlleva una relación. En cambio, si el ser asigna una pareja limpia que no tiene recurrencias con uno, pues es mucho mejor. ¿Sí? Porque no se tiene que enfrentar a esos compromisos que ya están programados. Que es que van a tener una lujuria enloquecedora y se van a revolcar como animales de lujuria. Entonces llegan al conocimiento. Entonces la lujuria ahí se les complica duro el trabajo porque está muy fuerte, muy recurrente, muy intensa. En cambio, si es una pareja que no tiene esas cargas, o sea, sí las tiene, pero no las tiene programadas con la otra persona. Entonces es un poquito más liviana esa relación. Por eso se les recomienda que el ser les dé la pareja y no se pongan a escoger parejas porque escogen es una recurrencia. Que yo no voy a escoger recurrencias. Eso. Como si estuviera tan despierta la persona. Entonces, eso cada psicología acomoda las cosas de acuerdo al deseo de la lujuria y bueno. Pero bueno, aquí se habla del tema como para los que se reflexione y no se caigan en esas recurrencias. Bueno. Otra preguntita. ¿En qué momento es que se le acaba la dicha a los nirvanos para volver a empezar y volver a llegar al mismo punto y volver a empezar? Eso ya es cuestión de unos tiempos muy largos, ¿cierto? Es que los nirvanos tienen algo de conciencia. Está condicionada por el ego, pero tienen conciencia. Y ellos saben que deben estar ayudando a los dioses en alguna medida para ganar algo de Dharma y poder controlar esos animales que tienen adentro, porque esos animales son de segunda montaña y ellos lo saben. Ellos saben que tienen internamente unas entidades muy fuertes y que deben tener Dharma para mantenerse en el nirvana, porque es que a ellos ya no les interesan los 3 factores, pero hacen trabajitos por ahí. Por ahí le colaboran a los dioses en alguna medida, por ahí en trabajos menores. Entonces eso les da un dharmita para no caer. Porque en cualquier momento, si se descuidan, caen
fornican y los vienen y los tiran en un planeta como este y aquí siguen naciendo y muriendo, que ya como fornicarios, ¿no? Si cometen por ahí un adulterio o se dejan llevar de la fornicación, bueno, de cualquier yo, que ellos tienen los yoes más peligrosos vivos, que son los yoes de segunda montaña, pero los controlan. Ellos controlan muy bien la psicología, por eso no se mantienen, ¿no? Se mantienen ahí en el nirvana. Ellos caen, vuelven y llegan a la lección de los caminos, vuelven y se meten al nirvana. El nirvana no, el nirvana nace en el nirvana. Muere y nace en el nirvana, muere y nace en el nirvana. Si ya, lógico, porque yo aquí he conocido compañeros que son nirvanos. Entonces resulta que el nirvano cayó y ahorita se busca levantar otra vez para llegar al nirvana y quedarse ahí otra vez. Sí, pero ya estamos hablando de un nirvano caído. No de un nirvano que está como nirvano y muere. No, porque si muere vuelve y nace como nirvano. Y qué pena, Luis Carlos, yo sé que esos son, pues, recurrencias, la recurrencia más pesada que uno tiene, se puede decir. Pero si uno es recurrente nirvana, ¿se puede pagar ahí para que le abran la puerta o no? No, porque está haciendo la obra, no hay que abrir puertas. Las puertas se abren es para nirvanos que no han caído y se abren a finales del Mahamantara, a finales del día cósmico. Y ahí les dan la opción de algunos que quieran autorrealizarse y sigan para la segunda montaña, pero los nirvanos que están caídos, pues están caídos. Hay que levantarse. No como nirvano, sino como un ser autorrealizado. Bueno, listo, compañeros. Creo que ¿hay alguna otra inquietud o nos vamos? Listo, entonces espero que el tema haya quedado claro y nos haya servido de motivación para dedicarle un poquito más de tiempo a la obra. Y sí, hay que trabajar de pronto, hay que ganarse un dinero, bueno, pero no veamos eso como la prioridad de la vida. Necesitamos es mirar a ver cómo le enfocamos más tiempo a la obra. Le sacamos más tiempo, ¿listo? Listo, Luis Carlos. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces nos vamos, cuídense todos. Ahora más tarde hay fogueo con... ¿Hoy qué es? Con Angélica. Hoy hay Angélica. Hay fogueo Sigo yo. Ahora nos vemos con ¿Listo? Angélica. Entonces nos hablamos ahora más tarde. Gracias, Cristian. Gracias, Luis Carlos. Listo, Luis Carlos. Cuídense. Gracias a todos. Feliz Que noche. les vaya bien. Gracias. Chao, Luis, a todos, gracias. Nos hablamos, Javier. Cuídense de las recurrencias.